Mi esposa me acusó de infidelidad mientras trabajaba 12 horas por nuestra hija. Su mejor amiga la manipuló hasta que se volvió violenta. Pero yo documenté todo, y cuando el juez vio las pruebas expulsó a la amiga del juzgado. Tengo 32 años, trabajo en construcción como supervisor de proyectos, y necesito contar esta historia, porque lo que pasó en el último año, básicamente destruyó mi matrimonio, y casi me quita a mi hija. La verdad es que todavía estoy tratando de procesar todo, ya sabes. Y a veces me despierto en la casa de mis padres con Hannah durmiendo en la cuna al lado de mi cama, y tengo que recordarme que esto es real, que así son las cosas ahora. Supongo que debería empezar por el principio, cuando Melissa y yo nos conocimos hace como 6 años en una fiesta de un amigo común. Y lo juro, fue de esas cosas donde simplemente sabes. ¿Me explico? Como que la vi y pensé, esta es la mujer con la que me voy a casar. Nos casamos 2 años después, en una boda pequeña pero linda, nada ostentoso porque ninguno de los dos somos así, y por 3 años fuimos felices, o sea, realmente felices, de esas parejas que todos sus amigos dicen que son goals y esas cursilerías. Entonces quedó embarazada, y los dos estábamos súper emocionados. Tipo, compramos todas las cositas para el bebé como con 4 meses de anticipación, pintamos el cuarto de amarillo porque queríamos que fuera sorpresa el sexo, y básicamente pasábamos las noches viendo videos en YouTube de cómo cambiar pañales y esas cosas porque ninguno de los dos tenía ni idea de lo que estábamos haciendo. El embarazo fue bastante normal, o eso creíamos nosotros. Melissa tenía sus náuseas, y eso, pero nada fuera de lo común según el doctor. Pero entonces llegó diciembre del año pasado, y todo se fue al carajo, básicamente. Hannah nació el 12 de diciembre después de un parto que fue, y no exagero, traumático. Melissa estuvo en trabajo de parto por como 18 horas, y al final tuvieron que hacerle cesárea de emergencia, porque Hannah no estaba bajando y su ritmo cardíaco estaba bajando peligrosamente. Entonces fue todo un caos con doctores corriendo y Melissa llorando de dolor y miedo, y yo ahí, parado sin poder hacer absolutamente nada para ayudarla. Cuando finalmente nació Hannah, pesó como 3.2 kilos y estaba perfecta, 10 dedos en las manos y 10 en los pies como decía mi mamá. Pero Melissa no estaba bien. O sea, físicamente se estaba recuperando de la cirugía, pero emocionalmente algo no andaba bien desde el principio. Los primeros días en el hospital ella apenas quería cargar a la bebé, y cuando lo hacía era como si estuviera sosteniendo algo frágil que se iba a romper en cualquier momento, toda tensa y asustada. Yo pensaba que era normal, que tal vez todas las mamás primerizas se sienten así después de un parto tan difícil, y las enfermeras tampoco parecían preocupadas. Entonces, no dije nada. Nos fuimos a casa como a los 4 días, y las primeras 2 semanas fueron intensas pero manejables, ya sabes, con Hannah despertándose cada 2 horas para comer y nosotros turnándonos para dormir cuando podíamos, funcionando básicamente a base de café y adrenalina. Pero Melissa no mejoraba. De hecho, estaba empeorando. Lloraba mucho, todo el tiempo, y no quería salir de la cama excepto cuando Hannah necesitaba comer. Yo trataba de hablar con ella, pero solo decía que estaba cansada, que era normal, que se iba a sentir mejor pronto. Su mamá venía a ayudar durante el día mientras yo estaba en el trabajo, y me decía que era depresión posparto, que Melissa necesitaba ver a un doctor, pero cuando yo le mencionaba eso, a Melissa se enojaba y decía que su mamá estaba exagerando, que solo necesitaba tiempo. Entonces llegó enero, y mi jefe me ofreció un proyecto grande, tipo realmente grande, que requería que yo trabajara tiempo extra durante como 2 meses. Básicamente, de 7 de la mañana a 8 o 9 de la noche algunos días. La paga era excelente, y con los gastos del bebé y todo, pensé que sería buena idea, entonces acepté. Le expliqué a Melissa que sería temporal, que el dinero extra nos iba a ayudar mucho, y ella dijo que estaba bien, que lo entendía. Aquí es donde entra Tiffany, la mejor amiga de Melissa desde la universidad. Tiffany tiene como 29 años, nunca se ha casado, y siempre ha sido medio intensa con Melissa, tipo de esas amigas que quieren pasar todo el tiempo juntas y se ponen celosas si tienes otros planes. Cuando nos casamos yo pensaba que Tiffany iba a relajarse un poco, pero nunca lo hizo, y honestamente siempre sentí que no le caía bien, como que pensaba que yo le había robado a su mejor amiga o algo así. Cuando nació Hannah, Tiffany empezó a venir a la casa más seguido, supuestamente para ayudar con el bebé, y al principio yo estaba agradecido, porque con las horas locas que estaba trabajando necesitábamos toda la ayuda posible. Melissa parecía más animada cuando Tiffany estaba ahí,
Entonces pensé que tal vez era bueno para ella tener a su amiga cerca. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Las señales estaban todas ahí, pero yo estaba tan enfocado en el trabajo y en mantener a mi familia que no las vi. Fue a mediados de febrero cuando todo empezó a desmoronarse realmente. Llegué a casa como a las 9 de la noche un jueves, cansadísimo después de estar resolviendo problemas en la obra todo el día, y Melissa estaba en la sala con Tiffany, las dos tomando vino, y tan pronto entré sentí la tensión en el aire, ¿sabes? Como cuando sabes que están hablando de ti. Melissa me miró con una cara que nunca le había visto, tipo entre enojada y dolida, y me dijo, necesitamos hablar. Yo pensé que tal vez estaba molesta porque había llegado tarde otra vez sin avisar. Entonces empecé a disculparme, pero ella me interrumpió y dijo, Tiffany me dijo algo hoy, y necesito que seas honesto conmigo. ¿Estás teniendo una aventura? Me quedé ahí parado completamente choqueado. Literal no podía procesar lo que acababa de escuchar. Dije, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso? Y Tiffany intervino, toda condescendiente, y dijo, Brian, pasas todo el día fuera de la casa, llegas tarde todas las noches, Melissa está aquí sola con el bebé, es obvio que algo está pasando. Traté de explicarles que estaba trabajando, que literalmente podían llamar a mi jefe y verificarlo, que podían ver mis registros de entrada y salida en la obra, pero Melissa ya estaba llorando y diciendo que todo tenía sentido, que por eso nunca contestaba mis llamadas, porque estaba operando maquinaria pesada y no podía tener el teléfono encima, que por eso siempre llegaba cansado porque estaba trabajando 12 horas al día, que seguramente la otra mujer era alguien del trabajo. Yo no podía creerlo. O sea, literalmente acababa de trabajar como un esclavo durante semanas para poder pagar las cuentas del hospital y darle una mejor vida a mi familia. Y me estaban acusando de esto. Le dije a Melissa, mírame a los ojos, no hay nadie más, nunca ha habido nadie más, te amo a ti y a Hannah más que a nada en el mundo. Pero Tiffany seguía metiendo cuchara, diciendo que eso es lo que dicen todos los hombres infieles, que Melissa merecía la verdad y básicamente envenenando todo con sus insinuaciones. Melissa entonces me exigió que le diera mi teléfono, ahí mismo, sin ninguna preparación. Yo no tenía nada que ocultar. Entonces se lo di, y ella empezó a revisar todo. Mis mensajes, mis correos, mis fotos, mis aplicaciones, todo, mientras Tiffany miraba por encima de su hombro como supervisando. Pasaron como media hora revisando cada cosa en ese teléfono, y obviamente no encontraron nada porque no había nada que encontrar, pero el daño ya estaba hecho. ¿Me explico? La confianza ya se había roto. Cuando terminaron, Melissa me devolvió el teléfono y no dijo nada, ni me pediste perdón ni nada. Solo se fue al cuarto con Hannah y cerró la puerta. Tiffany se quedó un rato más, mirándome con esa sonrisa medio satisfecha, y antes de irse me dijo, solo porque no encontramos pruebas no significa que no esté pasando nada, y yo ahí, parado pensando, ¿quién carajos se cree que es? Las siguientes semanas fueron horribles, la verdad. Melissa se volvió súper paranoica con todo lo que yo hacía. Si llegaba 10 minutos tarde del trabajo me bombardeaba con preguntas. ¿Dónde estabas? ¿Con quién hablabas? ¿Por qué no contestaste mi mensaje inmediatamente? Y Tiffany estaba ahí casi todos los días, alimentando esa paranoia, diciendo cosas como, ¿viste? Llegó tarde otra vez. O, ¿por qué se está duchando apenas llegó? Debe ser para quitarse el perfume de ella. Era como vivir en una pesadilla constante donde no importaba lo que hiciera, siempre era sospechoso. Traté de hablar con Melissa sobre su depresión posparto, sobre ir a terapia, pero ella lo tomaba como que estaba tratando de hacerla ver loca para desviar la atención de mi supuesta infidelidad. Sus papás también estaban preocupados y trataron de intervenir, pero Tiffany básicamente había convencido a Melissa de que todos estábamos en mí, conspirando para hacerla ver mal. Entonces llegó marzo. Y un día llegué a casa temprano, como a las 5 de la tarde, porque habíamos terminado una fase del proyecto, y el jefe nos dejó salir antes. Cuando abrí la puerta lo primero que vi fue el caos absoluto. O sea, la sala estaba destrozada, cojines del sofá tirados por todos lados, cajones abiertos, papeles por el suelo. Y Hannah estaba en su cuna en el cuarto llorando a todo pulmón, tipo se escuchaba desde la entrada. Corrí al cuarto y ella estaba ahí sola. Obviamente había estado llorando por un buen rato porque estaba toda roja y sudada, y Melissa no estaba por ningún lado. La cargué y traté de calmarla, y entonces escuché ruidos viniendo del garaje. Fui con Hannah en brazos, y encontré a Melissa ahí,
literalmente desmantelando mi carro. Había abierto la guantera, estaba revisando debajo de los asientos, había sacado todas las cosas del maletero y las tenía tiradas en el piso del garaje. Le pregunté, ¿qué estaba haciendo? Y ella me volteó a ver con los ojos completamente desencajados, tipo nunca la había visto así, y me gritó que estaba buscando la prueba, que tenía que estar en algún lado, que Tiffany le había dicho que probablemente escondía cosas en el carro. Traté de explicarle que esto era una locura, que Hannah había estado llorando sola, que necesitaba ayuda profesional, pero eso la enfureció más, y empezó a tirarme las cosas del carro, tipo literal, aventándome herramientas y papeles, y lo que tuviera a la mano. Logré salirme del garaje con Hannah, y llamé a la mamá de Melissa. Le dije que viniera rápido porque Melissa no estaba bien, y su mamá llegó como en 20 minutos con su esposo. Cuando ellos llegaron, Melissa había entrado a la casa, y estaba en el cuarto llorando, y su mamá se fue con ella mientras su papá me ayudaba a poner las cosas del carro en su lugar. Me dijo que esto no podía seguir así, que Melissa necesitaba tratamiento serio, y yo estaba completamente de acuerdo, pero no sabía cómo hacer que ella aceptara ayuda. La gota que derramó el vaso fue una semana después. Llegué a casa una noche, y Melissa me estaba esperando en la puerta, y tan pronto entré empezó a acusarme otra vez, gritando que Tiffany había visto mi carro estacionado afuera de un hotel a media tarde cuando se suponía que yo estaba trabajando. Yo traté de explicarle que ese día había ido a ese hotel porque estábamos cotizando un proyecto de remodelación en su lobby. Literalmente había estado ahí con mi jefe y 2 clientes. Pero ella no me creía. Estaba gritando que era un mentiroso, que cómo podía hacerle esto cuando acababa de tener un bebé. Y yo también empecé a levantar la voz porque ya estaba hasta la madre de todo esto. Tipo llevaba 2 meses aguantando acusaciones sin fundamento, y estaba exhausto física y emocionalmente. Hannah empezó a llorar por los gritos, y cuando fui a cargarla, Melissa me bloqueó el paso y me dijo que no. Iba a dejar que su hija estuviera cerca de un mentiroso infiel. Ahí fue cuando perdí la paciencia y le dije, ¿sabes qué? Estoy harto de esto. No he hecho nada malo. He trabajado como un perro para mantener esta familia. Y tú prefieres creerle a tu amiga tóxica que a tu esposo, entonces ya no sé qué más hacer. Melissa me empujó. Tipo literal puso sus manos en mi pecho y me empujó con fuerza, y yo retrocedí sorprendido porque nunca había sido violenta conmigo. Entonces, ella se me fue encima, y empezó a pegarme, puños cerrados dándome en el pecho y en la cara, y yo solo trataba de cubrirme y alejarme sin lastimarla, porque seguía siendo mi esposa y la madre de mi hija. Me dio un puñetazo en el ojo que me dolió horrible. Sentí como algo caliente bajando por mi cara, y cuando me toqué, tenía sangre en la mano. Me había abierto la ceja. Logré agarrarla de las muñecas para que dejara de pegarme y le dije, Melissa, para, me estás lastimando, y ella seguía gritando y tratando de soltarse, completamente fuera de control. No sé cuánto tiempo estuvimos así, tal vez 1 minuto o 2, pero se sintió eterno, y cuando finalmente la solté, ella se dejó caer al piso llorando y gritando que yo era un monstruo, que cómo me atrevía a tocarla, y yo ahí parado sangrando con Hannah llorando en el cuarto pensando, esto no puede estar pasando. Fui al baño, me limpié la sangre, vi mi reflejo en el espejo con el ojo empezando a hincharse y la ceja abierta, y supe que no podía quedarme ahí. No era seguro para mí, y definitivamente no era seguro para Hannah estar en esa casa con Melissa en ese estado. Fui al cuarto, empaqué una maleta con ropa para Hannah y para mí, agarré todas sus cosas, pañales, biberones, fórmula, todo lo que necesitaba, y mientras hacía esto Melissa apareció en la puerta del cuarto gritando que qué estaba haciendo, que no podía llevarse a su hija. Le dije, lo siento Melissa, pero no puedo dejar a Hannah aquí contigo así. Necesitas ayuda, y hasta que la recibas me la voy a llevar a la casa de mis papás. Ella trató de bloquearme la salida, pero yo la esquivé. La verdad es que estaba aterrado de que me pegara otra vez, o peor, que en su estado pudiera lastimar a la bebé sin querer. Puse todas las cosas en el carro con Hannah en su sillita y me fui mientras Melissa me gritaba desde la entrada. Manejé a la casa de mis papás que está como a 30 minutos, llorando todo el camino, con Hannah en la parte de atrás preguntándome cómo había llegado a esto, cómo mi matrimonio se había desmoronado en tan poco tiempo. Mis papás abrieron la puerta y mi mamá se asustó cuando vio mi cara golpeada, y les tuve que explicar todo, cada detalle de los últimos 2 meses, las acusaciones, la paranoia, el ataque. Mi papá quería llamar a la policía de inmediato, pero yo le dije que esperara, que solo necesitaba un lugar seguro donde estar por unos días,
mientras me aclaraba la cabeza y decidía qué hacer. Esa noche no dormí nada. Básicamente me quedé despierto en el cuarto de huéspedes cuidando a Hannah y pensando en todo. A las 2 de la mañana escuché que alguien tocaba la puerta insistentemente, tipo golpeando bien fuerte, y mi papá bajó a ver quién era. Era Melissa y Tiffany, las dos ahí paradas en la entrada exigiendo que les devolviera a Hannah. Mi papá no las dejó pasar, y les dijo que era mejor que se fueran, que hablaríamos en la mañana cuando todos estuviéramos más calmados, pero Melissa empezó a gritar que yo le había secuestrado a su bebé, que iba a llamar a la policía si no se la devolvía inmediatamente. Tiffany estaba ahí respaldándola, diciendo que esto era abuso emocional, que yo estaba usando a la bebé para controlar a Melissa, y básicamente haciendo una escena enorme a medianoche en la calle residencial donde viven mis papás. Mi mamá llamó a la policía porque la situación se estaba saliendo de control, y cuando llegaron tuvieron que explicarles todo, mostrarles mi cara golpeada, contarles sobre la depresión posparto de Melissa y su comportamiento errático. Los policías hablaron con Melissa y con Tiffany, y les explicaron que yo tenía todo el derecho de llevarme a mi hija a un lugar seguro si me sentía amenazado en mi propia casa, y que si querían hacer algo al respecto, tendrían que hacerlo a través de medios legales, no apareciendo a medianoche a exigir cosas. Melissa se puso histérica, llorando y suplicándome que le devolviera a Hannah, y parte de mí quería hacerlo, ya sabes, porque seguía siendo mi esposa y obviamente estaba sufriendo, pero otra parte de mí, la parte racional, sabía que no podía confiarle a mi hija en el estado en que estaba. Los policías finalmente lograron que se fueran, y antes de irse, uno de ellos me recomendó que documentara todo, que tomara fotos de mis heridas, que guardara cualquier mensaje o evidencia del comportamiento de Melissa, porque probablemente esto iba a terminar en corte. A la mañana siguiente fui con mis papás a ver a un abogado, porque ya no sabía qué más hacer y necesitaba proteger a Hannah legalmente. El abogado me explicó que podía solicitar una orden de restricción temporal y empezar el proceso de custodia de emergencia, dado que había evidencia de violencia doméstica, y de que Melissa no estaba en condiciones de cuidar a un bebé. Me sentía horrible haciendo esto, me sentía como el peor esposo del mundo. Pero el abogado me dijo que no se trataba de castigar a Melissa, sino de proteger a Hannah, y que cuando Melissa recibiera tratamiento y se estabilizara, podríamos trabajar en un arreglo de custodia más permanente. Empezamos todos los trámites. Tomaron fotos de mi ojo morado y mi ceja que todavía estaba hinchada, y el abogado dijo que presentaría todo en corte lo más pronto posible. Mientras tanto, traté de mantenerme en contacto con los papás de Melissa para saber cómo estaba. Su mamá me llamaba todos los días llorando, diciéndome que Melissa no estaba comiendo, que apenas salía de su cuarto, que se negaba a ir al doctor o aceptar que tenía un problema. Le sugerí que consideraran internarla voluntariamente en un hospital psiquiátrico, pero la mamá no quería llegar a eso. Pensaba que todavía podían manejar la situación en casa. El papá de Melissa me llamó una vez y me dijo que sabía que yo no había hecho nada malo, que Tiffany había estado manipulando a Melissa desde el principio, pero que Melissa estaba tan metida en su depresión y paranoia que no podía ver la realidad. Me preguntó si había alguna manera de resolver esto sin corte, y yo honestamente no sabía qué responder, porque por un lado quería a mi familia de vuelta, pero por otro lado no podía poner a Hannah en peligro. Pasaron como 2 semanas de vivir con mis papás, estableciendo una nueva rutina con Hannah, llamando al trabajo para explicar que necesitaba tiempo personal por una emergencia familiar, y básicamente tratando de sobrevivir día a día. Entonces una noche, tipo como a las 11, recibí una llamada de la mamá de Melissa, completamente desesperada, diciendo que Melissa había tenido un colapso total, que había empezado a gritar, que podía escuchar voces diciéndole que yo le iba a quitar a Hannah para siempre, que no había dormido en 3 días, que estaba en un estado casi catatónico. Tuvieron que llamar a una ambulancia y la llevaron al hospital. Me sentí culpable inmediatamente, pensando que tal vez, si no me hubiera ido esto, no habría llegado tan lejos. Pero mi mamá me recordó que no era mi culpa, que Melissa había estado enferma desde el parto y que necesitaba tratamiento profesional que yo no podía darle. Melissa estuvo internada como 1 semana en el ala psiquiátrica del hospital, donde finalmente le diagnosticaron depresión postparto severa con síntomas psicóticos y le empezaron un tratamiento con medicamentos y terapia intensiva. Su mamá me llamaba con actualizaciones. Me decía que los doctores habían dicho que el caso de Melissa era serio,
que probablemente la depresión había estado desarrollándose desde el nacimiento, pero que Tiffany manipulándola y alimentando su paranoia había empeorado todo exponencialmente. Los doctores querían saber quién era esta amiga que había estado tan involucrada. Y cuando los papás de Melissa les explicaron, los doctores dijeron que era común que personas con intenciones maliciosas se aprovecharan de alguien en un estado mental vulnerable para sus propios fines. Y hablando de Tiffany, la muy hija de su madre, no se quedó quieta. Una semana después de que Melissa fuera internada, recibí una notificación de que ella había solicitado una orden de restricción en mi contra, a nombre de Melissa, alegando que yo era emocionalmente abusivo, que había secuestrado a la bebé, y que representaba un peligro para Melissa y Hannah. Tuve que ir a una audiencia preliminar donde Tiffany apareció con un abogado, alegando ser representante de Melissa porque Melissa estaba indispuesta y presentó una serie de acusaciones completamente falsas, diciendo que yo había aislado a Melissa de sus amigos y familia, que controlaba todas las finanzas, que la había amenazado múltiples veces. Mi abogado presentó toda la evidencia que habíamos recopilado, las fotos de mis heridas, los mensajes donde Melissa me acusaba de cosas sin fundamento, testimonios de mis papás y de los papás de Melissa, e incluso una carta de los doctores del hospital explicando la condición de Melissa y cómo había sido exacerbada por influencias externas negativas. El juez revisó todo, y básicamente le dijo a Tiffany que ella no tenía autoridad legal para representar a Melissa, que sus acusaciones no tenían fundamento según la evidencia presentada, y que la orden de restricción era denegada. Pero no terminó ahí. El juez le preguntó a Tiffany directamente sobre su rol en esta situación, sobre por qué había estado alimentando las sospechas de infidelidad sin ninguna prueba, sobre su presencia constante en la casa durante un periodo tan vulnerable para Melissa. Tiffany trató de defenderse diciendo que solo estaba cuidando a su mejor amiga, pero el juez no le creyó y le advirtió que si volvía a interferir en este caso o a presentar documentos falsos, podría enfrentar cargos por mal uso del sistema legal. Salí de esa audiencia sintiendo un poco de alivio, pero también completamente exhausto de todo este proceso. Melissa salió del hospital después de 2 semanas, y los doctores recomendaron que continuara con terapia intensiva y medicación, y que por el momento no debería tener custodia completa de Hannah hasta que se estabilizara más. Los papás de Melissa aceptaron esto, y ellos mismos le prohibieron a Tiffany que se acercara a su hija. Básicamente le dijeron que había causado suficiente daño, y que no la querían cerca de Melissa nunca más. No sé exactamente cómo reaccionó Tiffany a eso, porque honestamente me dejó de importar, solo sé que finalmente estaba fuera de nuestras vidas. Melissa me pidió que fuera a verla a la casa de sus papás, y fui con mucho miedo de cómo iba a ser ese encuentro. Cuando llegué, ella estaba en el patio trasero. Se veía delgada. Tipo había perdido mucho peso, con ojeras profundas, pero sus ojos estaban más claros, más presentes de lo que habían estado en meses. Se sentó conmigo y lloró. Me pidió perdón por todo, por haberme acusado, por haberme pegado, por haber creído las mentiras de Tiffany en lugar de confiar en mí. Me dijo que los doctores le habían explicado cómo la depresión posparto puede distorsionar completamente tu percepción de la realidad, cómo puede hacer que veas amenazas donde no las hay, y que sumado a las manipulaciones de Tiffany, ella simplemente no podía distinguir lo real de lo que hizo Tiffany. Imaginario. Me dijo que entendía si no podía perdonarla, que entendía si quería el divorcio, pero que necesitaba que supiera que ella me amaba, que siempre me había amado, y que lamentaba profundamente haber destruido nuestra familia. Yo también lloré, porque la verdad es que todavía la amaba, pero también estaba enojado, dolido, confundido sobre si podíamos alguna vez recuperar lo que teníamos. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía tomar decisiones sobre nuestro matrimonio en ese momento, que mi prioridad era Hannah y asegurarme de que ella tuviera un ambiente estable. Melissa lo entendió, y me dijo que ella tampoco sabía si podía ser mamá en este momento, que la idea de cuidar a Hannah sola le daba ataques de pánico, que tenía miedo de fallarle. Acordamos que por ahora yo tendría custodia completa, que ella podría visitar a Hannah en la casa de mis papás con supervisión, y que trabajaríamos con los doctores y terapeutas para ver cómo podríamos, eventualmente, establecer un arreglo más permanente. Fue una conversación dolorosa pero necesaria, y cuando me fui sentí como si finalmente, después de meses de caos, las cosas estaban empezando a encontrar algún tipo de orden, aunque no fuera el orden que yo había imaginado para mi vida. Han pasado 3 meses desde entonces. Melissa está viviendo con sus papás.
Va a terapia 3 veces por semana. Está tomando sus medicamentos religiosamente. Y está trabajando en su recuperación. Viene a ver a Hannah 2 veces por semana, siempre con su mamá presente, y puedo ver que está realmente tratando de conectar con nuestra hija, aunque todavía es difícil para ella. Hannah tiene 7 meses ahora. Está empezando a sentarse sola y a hacer esos ruiditos que hacen los bebés. Y cada día que pasa me siento más confiado en mi habilidad de cuidarla, aunque sigo viviendo con mis papás, porque honestamente no sé si podría manejar todo solo. Mis papás han sido increíbles. Mi mamá, básicamente, es la niñera de tiempo completo, mientras yo volví al trabajo a medio tiempo, y mi papá me ayuda con todo lo legal y práctico. Melissa y yo hemos hablado un par de veces sobre qué va a pasar con nuestro matrimonio, y la verdad es que ninguno de los dos lo sabe. Parte de mí extraña lo que teníamos, extraña a mi esposa, extraña nuestra vida antes de que todo esto pasara, pero otra parte de mí no sé si puedo volver a confiar en ella completamente. No sé si puedo olvidar los meses de acusaciones y paranoia y violencia. Su terapeuta dice que con el tratamiento adecuado y tiempo Melissa puede recuperarse completamente, que la depresión postparto no es su identidad y que la persona que era antes todavía está ahí. Y yo quiero creer eso, realmente quiero creerlo. Pero también tengo que pensar en Hannah, en darle la mejor vida posible, y no sé si eso incluye a su mamá en este momento o si sería mejor para todos simplemente seguir adelante separados. La semana pasada Hannah se rió por primera vez. Una risa de bebé bien fuerte porque mi papá estaba haciendo caras ridículas, y yo grabé el video y se lo mandé a Melissa. Ella respondió con un mensaje largo diciéndome lo feliz que estaba de ver a su bebé feliz, pero también lo triste que estaba de haberse perdido ese momento, de haberse perdido tantos momentos, porque su cerebro la traicionó. Me dijo que si yo decidía que no podía perdonarla y que queríamos divorciarnos, ella lo aceptaría y firmaría cualquier acuerdo de custodia que yo quisiera, porque Hannah merecía tener un papá que estuviera ahí para ella sin todo este drama. Todavía no le he respondido ese mensaje porque no sé qué decir, no sé qué quiero, no sé qué es lo mejor. Lo único que sé es que Hannah está segura, que está saludable, que está en un ambiente donde la aman, y por ahora supongo que eso tiene que ser suficiente.